La noche se envolvía en un silencio inquietante, solo interrumpido por el suave murmullo del viento que se colaba entre los edificios desiertos de la ciudad. Javier caminaba por la calle con su hija Sofía, disfrutando de un momento que parecía perfecto. A pesar de la pérdida de su esposa, él había hecho todo lo posible por mantener su familia unida y feliz. Sofía, con su cabello rizado iluminado por las luces de la ciudad, reía mientras trataba de imitar a los personajes de su serie favorita. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, rompiendo la tranquilidad de la noche. Javier se detuvo en seco, su corazón se detuvo por un instante. Miró a Sofía, quien también se había quedado paralizada, sus ojos grandes reflejaban miedo y confusión. Sin previo aviso, un grupo de hombres enmascarados apareció de la oscuridad, y antes de que Javier pudiera reaccionar, uno de ellos agarró a Sofía y la arrastró hacia una furgoneta negra. ¡Sofía!, gritó Javier, corriendo tras ellos con todas sus fuerzas. Pero el tiempo estaba en su contra. La furgoneta aceleró, desapareciendo en la distancia. La desesperación se apoderó de él mientras se caía de rodillas, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía permitir que esto sucediera. Sofía era todo lo que le quedaba y no iba a rendirse sin luchar. Se levantó, su mente corría a 1000 por hora. ¿Por qué la habían secuestrado? ¿Qué querían de ella? Javier sabía que debía actuar rápido. Sin más opciones, decidió buscar ayuda. Mientras recorría las oscuras calles, recordó las historias que había escuchado sobre un antiguo artefacto que otorgaba poder a quien lo poseía. Se decía que estaba escondido en un planeta olvidado, lejos de la civilización. Tal vez ese artefacto podría ser la clave para rescatar a Sofía. Con el corazón latiendo con fuerza y una determinación renovada, Javier se dirigió a la estación espacial más cercana. Sabía que tenía que encontrar una nave dispuesta a llevarlo al planeta mencionado en las leyendas. En su mente, imaginaba a su hija sonriendo nuevamente, libre de la oscuridad que la había atrapado. Al llegar a la estación, las luces parpadeaban y el sonido de motores resonaba en el aire. Javier buscó con la mirada a alguien que pudiera ayudarlo, necesitaba aliados en esta búsqueda desesperada. Entonces, un hombre robusto se acercó a él, con una mirada desconfiada pero curiosa. ¿Qué buscas aquí?, preguntó el hombre con voz grave. Mi hija ha sido secuestrada, respondió Javier, sin poder ocultar el temblor en su voz. Necesito una nave, tengo que encontrarla. El hombre lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Podrías tener suerte esta noche. Hay un grupo que está partiendo hacia un planeta olvidado. Pero lo que buscas no será fácil, advirtió. Muchos han fracasado en esa búsqueda. Javier sintió una mezcla de miedo y esperanza. No podía permitir que el temor lo detuviera. Aceptó el desafío y siguió al hombre hacia la nave, decidido a recuperar a Sofía y enfrentarse a la oscuridad que había invadido su vida. Su viaje apenas comenzaba, pero el destino era claro, no iba a descansar hasta tener a su hija de vuelta en sus brazos. La nave espacial era un modelo antiguo, con el metal desgastado y luces parpadeantes que emitían un zumbido constante. El interior estaba lleno de extrañas máquinas y pantallas que mostraban datos incomprensibles para Javier. A su alrededor, un grupo variopinto de exploradores se preparaba para el despegue. Cada uno de ellos tenía su propia historia, pero en ese momento, todos compartían un objetivo común, el planeta olvidado. Javier se sentó en un rincón, tratando de calmar su mente inquieta. Observaba a los demás. Había una mujer alta y delgada, con cabello azul y tatuajes que recorrían sus brazos. Parecía ser la piloto. A su lado, un hombre robusto, con una cicatriz que cruzaba su rostro, revisaba las armas que llevaba consigo. Un tercer miembro del grupo, un joven con gafas y una computadora portátil, murmuraba sobre mapas estelares y coordenadas. La piloto se volvió hacia Javier, notando su presencia. ¿Eres nuevo en esto?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Este no es un viaje turístico. No tengo tiempo para juegos, respondió Javier, su voz más dura de lo que pretendía. Mi hija ha sido secuestrada. Necesito encontrarla. La mujer frunció el ceño, pareciendo evaluar la sinceridad de sus palabras. Entonces asintió, su expresión se tornó seria. Si buscamos lo que creo que buscamos, podrías necesitar más que solo determinación. El artefacto que mencionas es peligroso y está muy bien protegido. Pero si estás dispuesto a arriesgarte, tal vez podamos ayudarte. Javier sintió una mezcla de alivio y preocupación. Tenía que confiar en estos extraños, eran su única esperanza.
Se presentó a sí mismo y compartió brevemente la historia de Sofía, su valentía y su ingenio. Los exploradores escucharon atentamente, y cuando terminó, la mujer se presentó como Lina, la piloto. El hombre cicatrizado era Rafael, un mercenario con habilidades en combate. El joven era Diego, un experto en tecnología. Mientras la nave se preparaba para despegar, Javier sintió que el tiempo corría en su contra. Sabía que cada segundo contaba y que el secuestrador probablemente tenía planes oscuros para Sofía. No podía dejar de imaginarla, asustada y sola, esperando que su padre viniera a rescatarla. El despegue fue abrupto, y Javier se aferró al asiento mientras la nave ascendía rápidamente hacia el espacio. A través de la ventana, la Tierra se volvía un punto pequeño y distante. La sensación de perder todo lo que amaba lo abrumó momentáneamente, pero se recordó a sí mismo porque estaba allí, por Sofía. A medida que viajaban, Diego empezó a explicar la misión. El artefacto que buscamos está en una antigua ruina en el planeta Selara. Se dice que puede manipular el tiempo y la realidad, dijo, sus ojos brillando con emoción. Pero muchos han intentado conseguirlo y nunca regresaron. Entonces debemos estar preparados, intervino Rafael. No solo enfrentaremos trampas antiguas, hay otros interesados en el artefacto. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar esas palabras. Sabía que no podía dar marcha atrás. Con cada conversación sobre el artefacto, su determinación crecía. No solo quería rescatar a su hija, quería asegurarle un futuro libre de peligros. Finalmente, la nave aterrizó en Selara. Las puertas se abrieron y Javier salió al exterior, sintiendo la brisa fresca del planeta desconocido. La vista era impresionante, enormes estructuras de piedra cubiertas de vegetación y un cielo de colores vibrantes que nunca había visto antes. Sin embargo, no había tiempo para admirar la belleza del lugar, el peligro acechaba en cada esquina. Lina lideró el camino hacia las ruinas, mientras Javier se mantenía alerta, observando cada sombra que se movía entre los árboles. «Mantente cerca», le advirtió Lina. «Este lugar tiene muchos secretos y no todos son amigables». Mientras avanzaban, Javier recordó las palabras del hombre que lo había guiado hasta aquí: «Muchos han fracasado». Esa advertencia resonaba en su mente como un eco amenazante. Pero no podía dejarse llevar por el miedo, tenía que mantener la fe en que encontraría a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. A medida que se adentraban en las ruinas, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. La estructura era imponente, hecha de piedras antiguas llenas de inscripciones desconocidas. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del lugar. De repente, un ruido rompió la quietud, un crujido ominoso seguido por una serie de pasos rápidos. Javier se volvió hacia sus compañeros, sus ojos llenos de alarma. ¿Escucharon eso?, preguntó con voz baja. Lina asintió, tensa, mientras todos se preparaban para cualquier eventualidad. La tensión era palpable y el aire parecía cargado de electricidad. Javier apretó los puños. Sabía que estaban cerca del artefacto y que también estaban siendo observados por quienes querían detenerlos a toda costa. La búsqueda apenas comenzaba, pero el peligro ya estaba muy presente en Selara. El eco de los pasos resonaba en las ruinas, y la tensión se apoderó del grupo. Javier miró a Lina, que mantuvo su mirada fija en la oscuridad frente a ellos, su expresión llena de determinación. Rafael se colocó en posición defensiva, mientras Diego manipulaba su computadora portátil, intentando escanear el área en busca de posibles amenazas. «Mantente alerta», susurró Lina. «No sabemos quién o qué nos está persiguiendo». Javier sentía que cada segundo contaba. La imagen de Sofía, atrapada en manos del secuestrador, lo impulsaba hacia adelante. Debía encontrar el artefacto antes que nadie. Sin embargo, la sombra de una amenaza inminente lo mantenía en alerta máxima. De repente, un grupo de figuras oscuras emergió de las sombras, sus rostros ocultos tras máscaras. Llevaban armas extrañas y avanzaban hacia el grupo, rodeándolos. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Eran los rivales de los que Diego había hablado, aquellos que también buscaban el artefacto. «No se muevan», gritó uno de los enmascarados, su voz grave resonando en el aire cargado de tensión. Javier sintió que la ira y la desesperación lo invadían. No podía dejar que esto terminara así. Con un movimiento rápido, se interpuso entre los enmascarados y sus compañeros, decidido a proteger a Lina, Rafael y Diego. «No permitiré que le hagan daño a nadie», exclamó, aunque sabía que no tenía armas. Lina se movió a su lado, sacando un blaster de su cadera. Rafael hizo lo mismo, su mirada feroz hacia los atacantes.
No queremos problemas, dijo Lina, pero su tono dejaba claro que estaban listos para luchar. Los enmascarados se rieron, sus risas burlonas llenaron el aire. ¿Qué piensan hacer? No tienen idea de con quién se están metiendo, respondió el líder del grupo rival, dando un paso al frente. Javier sintió que su mente corría. Sabía que no podían enfrentarse a ellos directamente, necesitaban una estrategia. Recordó las leyendas sobre las ruinas, había trampas antiguas diseñadas para proteger el artefacto. Si podían atraer a sus enemigos hacia ellas, tal vez podrían ganar la ventaja. ¡Atroz!, gritó Javier, mientras retrocedía hacia una de las columnas desgastadas por el tiempo. «Sigue mi voz». Sin dudar, Lina y Rafael se movieron detrás de él, mientras Diego continuaba manipulando su dispositivo. Javier comenzó a moverse hacia una zona más oscura de las ruinas, donde sabía que podrían estar algunas de las trampas. Los enmascarados lo siguieron, confiando en su número para abrumar al grupo. A medida que retrocedían, Javier recordó los relatos sobre las trampas. Algunas eran mecánicas y otras mágicas. Tenían que estar preparados para cualquier cosa. De repente, Diego gritó: «¡Cuidado! ¡A la derecha!». Javier se giró justo a tiempo para ver cómo una de las trampas se activaba. Una serie de flechas afiladas salieron disparadas desde la pared. Lograron esquivarlas por poco, pero el caos había comenzado. Los enmascarados se dispersaron al ver el peligro y buscaron refugio detrás de las columnas. «¡Ahora!», gritó Lina, disparando su blaster hacia una de las figuras que intentaba reagruparse. El tiroteo resonó por las ruinas, mientras Javier y sus compañeros aprovechaban la confusión para avanzar. Rafael se lanzó hacia un enemigo y lo derribó con un golpe certero. Javier sintió un impulso de adrenalina, estaba luchando no solo por sí mismo, sino por Sofía. Mientras tanto, Diego había logrado acceder a un sistema antiguo que controlaba las trampas de las ruinas y comenzó a activarlas deliberadamente. Las murallas temblaron y nuevas trampas se activaron. Piedras enormes comenzaron a caer del techo y más flechas volaron en todas direcciones. «¡Rápido! ¡Salgamos de aquí!», gritó Javier mientras corría junto a sus compañeros hacia una salida oculta que había visto al entrar. Mientras escapaban por un pasillo oscuro, sintió el aliento del peligro justo detrás de ellos. Las risas burlonas de los enmascarados se convirtieron en gritos de terror al ser atrapados por las trampas activadas. Finalmente, el grupo llegó a una gran sala iluminada por cristales brillantes incrustados en las paredes. En el centro había un pedestal con inscripciones antiguas y un brillo dorado que emanaba del artefacto que buscaban, un pequeño orbe resplandeciente. «Lo encontramos», dijo Diego, asombrado mientras se acercaba al pedestal. Pero antes de que pudieran acercarse más, la figura del líder enmascarado apareció en la entrada, áspero y amenazante. «No tan rápido», dijo con voz fría. «Ese artefacto no será suyo». Javier sintió como la adrenalina volvía a subir en su cuerpo. Sabían que la confrontación final estaba a punto de comenzar. El artefacto estaba al alcance de sus manos, pero primero tendrían que enfrentarse a este nuevo enemigo si querían rescatar a Sofía y salir con vida de Selara. El aire en la sala se volvió denso, cargado de tensión mientras el líder enmascarado avanzaba lentamente hacia Javier y su grupo. Su mirada fija en el artefacto, parecía seguro de que podría hacerse con él sin dificultad. El brillo dorado del orbe parecía pulsar al ritmo del latido del corazón de Javier, quien sabía que este era el momento decisivo. «No lo entienden, ¿verdad?», dijo el líder, su voz resonando como un eco en la sala. «Ese artefacto no es solo un objeto, tiene el poder de alterar el tiempo y la realidad. Con él, podríamos cambiar todo». «No te lo llevarás», gritó Javier, con la voz llena de determinación. La imagen de Sofía atravesó su mente, y esa imagen le dio el valor necesario para enfrentarse a este enemigo. Lina, armada y lista para disparar, tomó posición a un lado de Javier, mientras Rafael se preparaba para el combate. Diego, aún conectado a su computadora portátil, intentaba encontrar alguna manera de desactivar al líder o proteger el artefacto. «Están muy equivocados si piensan que pueden detenerme», dijo el líder con una sonrisa burlona. Hizo un gesto y varios de sus hombres aparecieron detrás de él, listos para atacar. Javier sintió el miedo apoderarse de él, pero rápidamente lo ahogó con la rabia. No podía permitir que nadie más sufriera a causa de la codicia y la ambición. Se lanzó hacia adelante, decidido a proteger a su equipo y al artefacto. La batalla estalló en la sala, mientras los exploradores luchaban contra los enmascarados. Lina disparaba con precisión, cubriendo a Javier y Rafael mientras éste se enfrentaba a uno de los atacantes cuerpo a cuerpo. Las habilidades de lucha de Rafael eran impresionantes,
Sus movimientos eran rápidos y precisos, aunque sabía que había más enemigos que amigos. Diego seguía enfocado en su computadora, tratando de encontrar alguna solución. De repente, gritó. He encontrado algo. Puedo activar una trampa en esta sala que puede ayudar a detenerlos. Hazlo. Respondió Javier mientras esquivaba un golpe y contraatacaba con una patada que derribó a un enemigo. Rápido. Diego se concentró y comenzó a teclear frenéticamente. Las luces parpadeaban a medida que activaba los mecanismos ocultos en la estructura antigua. El líder enmascarado se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a moverse rápidamente hacia Diego. No. Gritó Javier, pero estaba demasiado ocupado bloqueando otro ataque. Diego levantó la vista justo a tiempo para ver al líder acercándose. Sin pensarlo dos veces, Diego se apartó y dejó caer su computadora portátil. Con un movimiento rápido, sacó un pequeño dispositivo que había estado escondido en su ropa y lo lanzó hacia el pedestal donde estaba el artefacto. El dispositivo se activó y una luz brillante llenó la sala. Javier sintió que el tiempo se detenía por un instante. Las sombras del líder y sus matones parecían congelarse, y las trampas comenzaron a activarse alrededor de ellos. El suelo tembló, y enormes bloques de piedra comenzaron a caer desde las paredes. El líder enmascarado miró hacia arriba con horror, pero ya era demasiado tarde. Una de las trampas logró abrirse justo debajo de él, el suelo se desplomó, llevándose consigo a varios de los enmascarados. ¡Vamos! ¡Ahora!, gritó Lina, instando a todos a avanzar hacia el artefacto. Javier corrió junto a su equipo hacia el pedestal mientras las trampas seguían activándose en un espectáculo caótico. Los gritos de los enmascarados resonaban mientras intentaban escapar del colapso del lugar. Cuando llegaron al pedestal, Javier extendió la mano hacia el artefacto. Al tocarlo, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. En ese momento, una visión fugaz atravesó su mente, Sofía atrapada en un lugar oscuro, gritando su nombre. Esa visión lo llenó de determinación. «¡Lo tengo!», exclamó Javier mientras levantaba el orbe por encima de su cabeza. Lina sonrió aliviada, pero el líder enmascarado aún estaba en pie, furioso por haber perdido parte de su grupo y por ver cómo Javier y su equipo estaban a punto de escapar con el artefacto. «No puedes llevarte eso», gritó el líder, mientras un destello de ira cruzaba su rostro. «No dejaré que lo uses contra mí». Javier sintió que la batalla aún no había terminado. Sabía que necesitaban salir de allí lo antes posible. Las ruinas estaban colapsando a su alrededor y los gritos del líder resonaban como un eco aterrador en sus oídos. «¡Rápido! ¡A la salida!», gritó Rafael mientras empujaba a Javier hacia adelante. Pero antes de que pudieran avanzar, una explosión repentina sacudió la sala. Un trozo de pared cayó entre ellos y la salida, bloqueando el camino. Javier miró hacia atrás y vio al líder levantándose, furioso y determinado a recuperar el artefacto. «No me detendrás», gritó Javier mientras trataba de encontrar una forma de mover los escombros. Diego miró rápidamente a su alrededor y señaló una pequeña abertura en la pared opuesta. «Podemos salir por ahí», dijo. «Es nuestra única opción». Sin dudarlo, Javier asintió y se dirigió hacia la abertura junto con Lina y Rafael. El líder se apresuraba hacia ellos, pero el caos del colapso comenzaba a dificultar su avance. Con rapidez, Javier empujó los escombros que obstruían la salida, ayudando a sus compañeros a pasar primero. Sintió una mezcla de miedo y adrenalina, no podía permitir que se detuvieran ahora. Finalmente, todos lograron salir por la abertura justo cuando otra sección de la sala colapsaba detrás de ellos. El sonido ensordecedor resonó cuando las ruinas se desmoronaron por completo. Javier respiró hondo mientras se alejaban del desastre. Habían logrado escapar, pero sabían que aún no estaban a salvo. Mientras observaban las ruinas destruidas detrás de ellos, Javier sostuvo el artefacto con fuerza. Tenía que encontrar una manera de usarlo para rescatar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. La búsqueda continuaba. Ahora tenían un nuevo objetivo: salvarla y desmantelar el oscuro plan del líder enmascarado antes de que pudiera hacer más daño. Afuera de las ruinas, el aire era más fresco y el cielo brillaba con un resplandor que contrastaba con la oscuridad del interior. Javier, aún con el artefacto en sus manos, miró a su equipo. Lina, Rafael y Diego parecían tan aliviados como él, pero la tensión en sus ojos mostraba que sabían que su lucha no había terminado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rafael, limpiándose el sudor de la frente mientras observaba las ruinas colapsadas detrás de ellos. «Primero, necesitamos un lugar seguro para descansar y planear nuestro próximo movimiento», respondió Lina, mirando a su alrededor.
No podemos quedarnos aquí, el líder seguramente enviará más hombres. Deberíamos buscar una base de operaciones, sugirió Diego. Hay mapas antiguos que pueden tener información sobre otros puntos de interés en este planeta. Tal vez haya un lugar donde podamos escondernos y recuperar fuerzas. Javier asintió, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su interior. Tenía que pensar en Sofía y en cómo rescatarla antes de que fuera demasiado tarde. La imagen de su hija atrapada lo impulsaba hacia adelante. Sigamos la dirección opuesta a las ruinas, dijo Javier, señalando un camino que se adentraba en un bosque denso. Tal vez encontremos algo útil. Mientras avanzaban por el sendero, las sombras de los árboles creaban una atmósfera inquietante. El canto de las criaturas que habitaban el planeta resonaba en el aire, y cada sonido parecía amplificarse en la soledad del lugar. Javier se mantuvo alerta, sintiendo que el peligro aún acechaba en la distancia. Después de caminar durante un tiempo, se encontraron con una pequeña cueva oculta entre las rocas. Lina fue la primera en entrar, explorando el interior con cautela. Parece segura, dijo mientras encendía una linterna. La luz iluminó las paredes de la cueva, revelando grabados antiguos que narraban historias de guerreros y batallas épicas. Javier sintió que la historia del lugar podía ofrecerles alguna pista sobre el artefacto y su poder. Se acercó a las paredes, observando los dibujos en piedra mientras Diego se sentaba en una roca cercana a recuperar energía. ¿Qué crees que significan?, preguntó Rafael, admirando los grabados. Parece que estos guerreros protegían algo valioso, respondió Javier, apuntando a una figura que sostenía un orbe similar al que había encontrado. Sin embargo, había un símbolo diferente dibujado alrededor, uno que no podía identificar. Lina se acercó a los grabados y examinó detenidamente los símbolos. Este podría ser un mapa, dijo, señalando una parte del mural donde había representaciones de montañas y ríos. Quizás nos indique dónde encontrar el origen del poder de este artefacto. ¿Y si encontramos ese origen?, intervino Diego, levantando la vista. Podría darnos la clave para usar el artefacto y rescatar a Sofía. Javier sintió que la esperanza renacía en su pecho. Si podían entender el poder del artefacto, tal vez podrían usarlo para cambiar el rumbo de su misión. Necesitamos encontrar dónde lleva este mapa, dijo Javier. Pero debemos ser cautelosos. El líder enmascarado no se detendrá hasta recuperar el artefacto. Mientras discutían sus próximos pasos, un ruido repentino interrumpió su conversación. Los cuatro se quedaron en silencio, escuchando atentamente. El sonido se acercaba rápidamente. Pasos firmes y pesados resonaban desde la entrada de la cueva. «Preparens», susurró Lina, sacando su blaster. Javier sintió como su corazón latía con fuerza nuevamente. No podían ser los mismos enmascarados que habían enfrentado antes. El sonido era más fuerte y más amenazante. En un instante, una figura oscura apareció en la entrada. Era el líder enmascarado, acompañado por varios de sus hombres. Creí que estaban muy lejos, dijo el líder con una sonrisa burlona. Pero parece que no han aprendido la lección. Sin tiempo para pensar, Javier reaccionó rápidamente, empujando a sus compañeros hacia el fondo de la cueva. Sabía que debían protegerse y encontrar una forma de salir de allí antes de ser superados. «Atroz», gritó Rafael mientras intentaba cubrir la salida con una roca pesada. Los enmascarados entraron en la cueva con armas listas, dispuestos a recuperar el artefacto a cualquier costo. Javier sintió que la adrenalina recorría su cuerpo, no podía dejarse vencer. Con el artefacto aún en su mano, sabía que debía utilizarlo para darles una ventaja. «Diego, ¿puedes ayudarme a activar el artefacto?», preguntó Javier mientras se preparaba para enfrentarse al líder. Diego se apresuró a unirse a él mientras Lina y Rafael cubrían sus flancos. «Si podemos concentrar nuestra energía en él, quizás logremos activar algún poder oculto», respondió Diego mientras se acercaba al artefacto. Javier sintió como una corriente de energía comenzaba a fluir entre ellos y el orbe dorado. Las inscripciones antiguas en las paredes parecían cobrar vida, iluminándose con un brillo suave y pulsante. El líder enmascarado frunció el ceño al ver lo que estaba sucediendo. «No». «Eso no puede ser», gritó mientras levantaba su arma. Pero Javier estaba decidido. Concentrándose en el amor por Sofía y su deseo de proteger a su equipo, dejó que la energía del artefacto fluyera a través de él. Con un grito poderoso, liberó esa energía hacia los atacantes. Un destello brillante iluminó la cueva y una onda expansiva salió disparada del artefacto, empujando a los enmascarados hacia atrás. El líder fue lanzado contra la pared, mientras sus hombres caían al suelo aturdidos.
Javier sintió como una nueva fuerza lo llenaba. Era como si el artefacto estuviera respondiendo al poder del amor y la determinación que llevaba dentro. Mientras los enmascarados luchaban por recuperarse, Javier y su equipo encontraron su oportunidad para escapar. ¡Vamos! ¡Salgan!, gritó Lina mientras empujaba hacia la salida. Javier tomó un último vistazo hacia el líder caído. Sabía que esto no había terminado, vendrían más y aún tenían que rescatar a Sofía. Pero por ahora, tenían una ventaja y debían aprovecharla al máximo. Al salir de la cueva, sintieron el aire fresco del exterior y se apresuraron a avanzar hacia las montañas señaladas en el mapa antiguo. Con el artefacto en su poder y un nuevo sentido de esperanza, sabían que tendrían que enfrentarse a muchos más desafíos antes de alcanzar su objetivo final: salvar a Sofía y desmantelar los oscuros planes del líder enmascarado. La carrera hacia las montañas era frenética. Javier y su equipo se movían con determinación, el artefacto brillando con un resplandor cálido en sus manos. Mientras cruzaban el terreno accidentado, el cielo se oscurecía lentamente, presagiando una tormenta inminente. Javier sabía que debían encontrar un refugio y planear su próximo movimiento, pero la urgencia de rescatar a Sofía lo mantenía alerta. Finalmente, llegaron a una pequeña cueva en la base de una de las montañas. Era el lugar perfecto para descansar y discutir su estrategia. Al entrar, el aire fresco les dio la bienvenida, y Lina encendió una linterna para iluminar el interior. «Bien, tenemos un tiempo limitado», dijo ella mientras se sentaba en una roca. «Necesitamos un plan». Javier asintió, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. No podía permitirse dudar, Sofía contaba con él. «Diego, ¿crees que puedes descifrar el mapa y encontrar la ubicación exacta del origen del poder del artefacto?», preguntó Javier. Diego se sentó frente a ellos, extendiendo el mapa antiguo sobre una piedra plana. Sus ojos brillaban con emoción mientras analizaba las inscripciones. «Parece que el origen está en una antigua ciudad enterrada, no muy lejos de aquí», dijo, señalando un punto en el mapa. «Pero hay que tener cuidado, podría haber trampas y guardianes protegiendo el lugar». «No podemos dejar que eso nos detenga», intervino Rafael. «Si encontramos ese lugar, tal vez podamos usar el artefacto para rescatar a Sofía y detener al líder de una vez por todas». El grupo se miró, sintiendo la urgencia del momento. Javier sintió que la determinación crecía dentro de él. No solo estaba luchando por su hija, sino también por todos aquellos que habían sido afectados por la codicia del líder enmascarado. «Entonces vamos», dijo Javier con firmeza. «No podemos perder más tiempo». Mientras se preparaban para salir, una ráfaga de viento frío sopló a través de la entrada de la cueva. Era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Con el mapa en mano y el artefacto asegurado, el grupo avanzó hacia la antigua ciudad. El camino hacia allí era difícil, lleno de obstáculos naturales y peligros ocultos. Sin embargo, la fuerza de su determinación los mantenía unidos. A medida que se acercaban a la ciudad enterrada, comenzaron a notar cambios en el entorno. Las plantas eran más escasas, y la atmósfera parecía cargada de energía. Finalmente, llegaron a la entrada de la ciudad, oculta entre grandes rocas y vegetación espesa. Las estructuras antiguas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, dando la impresión de que el tiempo había olvidado este lugar. Sin embargo, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabía que estaban cerca del origen del poder. «¿Listos?», preguntó Lina, mirando a sus compañeros. Todos asintieron. Javier tomó una profunda respiración y se adentró en la ciudad con cautela. A medida que avanzaban, comenzaron a notar inscripciones similares a las que habían visto en las ruinas anteriores, pero estas parecían más vibrantes y llenas de vida. Diego se acercó a una de las estructuras más grandes y comenzó a estudiar las inscripciones. «Esto es increíble», dijo con asombro. «Estas inscripciones hablan sobre un antiguo guardián que protege el origen del artefacto. Necesitamos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde». De repente, un ruido resonó en la distancia, un retumbar profundo que hizo temblar el suelo bajo sus pies. «Rápido», gritó Javier. «Debemos encontrar ese origen antes que ellos». Mientras corrían por las calles desiertas y llenas de polvo, Javier sintió como el miedo y la esperanza chocaban dentro de él. La imagen de Sofía lo impulsaba hacia adelante, mientras buscaban frenéticamente cualquier pista sobre el guardián. Finalmente, llegaron a una gran sala central donde una enorme estatua de un guerrero antiguo se erguía imponente en el centro. La estatua sostenía un orbe similar al que Javier había encontrado. «Este debe ser el origen», dijo Diego mientras se acercaba con cautela. «Pero debemos tener cuidado, el guardián podría estar aquí».
Justo cuando pronunció esas palabras, la estatua comenzó a cobrar vida. Los ojos del guerrero se iluminaron con un resplandor intenso y su voz resonó en toda la sala. ¿Quiénes se atreven a perturbar la paz de este lugar sagrado?, demandó el guardián, su voz resonando como un trueno. Javier sintió como cada fibra de su ser temblaba ante la presencia del guardián. Sabía que este era el momento decisivo. Podrían enfrentarse al guardián o encontrar una manera de persuadirlo para que les permitiera acceder al poder del artefacto. Venimos en busca de ayuda, dijo Javier con voz firme. Mi hija ha sido secuestrada por un enemigo poderoso y necesitamos usar el artefacto para detenerlo y salvarla. El guardián lo miró fijamente, evaluando sus palabras. El poder del artefacto no debe ser utilizado a la ligera, advirtió. Solo aquellos con corazones puros pueden acceder a su verdadero potencial. Javier sintió como cada palabra del guardián resonaba en su interior. Sabía que debía demostrar su valía y su amor por Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Con determinación en sus ojos, dio un paso hacia adelante. «Lo haré», exclamó Javier. «Haré lo que sea necesario para salvar a mi hija y proteger lo que es justo». El guardián lo observó unos momentos más antes de asentir lentamente. «Si tu corazón es verdadero y tu intención es pura, entonces puedes acceder al poder del artefacto. Pero ten cuidado, la oscuridad también te acecha». Con eso, el guardián alzó su mano hacia el orbe brillante en la base de la estatua. Un haz de luz envió energía hacia Javier y su equipo, llenándolos con un nuevo sentido de propósito y poder. Javier sintió como una ola de energía recorría su cuerpo. Ahora comprendía que no solo luchaba por Sofía, sino también por todos aquellos que habían sufrido a causa del mal. Con el poder del artefacto resonando dentro de él, sabía que estaban listos para enfrentarse al líder enmascarado y recuperar lo que les pertenecía. La confrontación final estaba a punto de suceder. No podían permitir que el tiempo se agotara ni un segundo más. El aire en la antigua ciudad vibraba con la energía del artefacto, y Javier sintió que su determinación alcanzaba nuevas cotas. Con el poder del orbe fluyendo a través de él, se volvió hacia sus compañeros, quienes también parecían revitalizados y listos para la batalla. «Debemos regresar y detener al líder enmascarado», dijo Javier, su voz resonando con confianza. «Ahora tenemos el poder para enfrentarlo». Con el mapa en mano y el artefacto brillando intensamente, el grupo se movió rápidamente hacia la salida de la ciudad. Sabían que el tiempo apremiaba, cada minuto que pasaban podía significar un mayor peligro para Sofía. Al llegar a la cueva donde habían luchado antes, se encontraron con el caos. Los enmascarados estaban en plena búsqueda, tratando de encontrar al grupo que había escapado. Pero Javier y su equipo estaban decididos a no dejarse atrapar nuevamente. «Nos tenemos que mover en silencio», susurró Lina. «Si logramos sorprenderlos, tendremos una ventaja». Mientras avanzaban sigilosamente, Javier sintió que el artefacto vibraba suavemente en sus manos, como si supiera que se acercaban al clímax de su misión. La entrada de la cueva se iluminó con un brillo tenue a medida que se acercaban a donde habían dejado caer a los enmascarados. De repente, un grito resonó en la distancia. Era el líder enmascarado, furioso por haber perdido el artefacto. «Encuéntrenlos. No dejaré que escapen esta vez», rugió su voz, llena de rabia. Javier intercambió miradas con su equipo. Sabían que esta era su oportunidad para enfrentar al líder de una vez por todas. «Ahora», gritó Javier mientras salían de las sombras. El líder giró sobre sus talones, su mirada se encontró con la de Javier, y una expresión de sorpresa y desdén cruzó su rostro. «Ustedes otra vez», exclamó, levantando su arma. «No pueden escapar de mí. Esta vez no te dejaremos ganar», respondió Javier mientras levantaba el artefacto, la luz brillante emanando de él. El guardián había dicho que solo aquellos con corazones puros podrían acceder a su verdadero potencial. Javier sintió como el poder del artefacto lo envolvía, fluyendo a través de su cuerpo mientras se preparaba para liberar esa energía. «Tú no tienes idea de lo que estás haciendo», gritó el líder mientras. La energía del artefacto fluía a través de Javier y su equipo, llenándolos de una determinación renovada. El guardián observó mientras preparaban su próximo movimiento, su presencia imponente sirviendo como recordatorio del poder que estaban a punto de desatar. «Recuerden, la oscuridad es astuta», advirtió el guardián. «Deben estar unidos y enfocados. El artefacto puede desatar un poder inmenso, pero también puede atraer la codicia y la ambición de aquellos que buscan control». Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tenía que proteger a Sofía y a todos los que amaba. Con el artefacto en mano,
el grupo salió apresuradamente de la antigua ciudad, dirigiéndose hacia el campamento del líder enmascarado, donde sabían que Sofía estaba retenida. El cielo se oscureció aún más mientras avanzaban, creando un ambiente tenso. Cada paso que daban resonaba en sus corazones, el tiempo se estaba agotando. A medida que se acercaban al campamento, vieron la figura del líder enmascarado que se movía entre las sombras, con su grupo de matones a su lado. El enfrentamiento estaba a punto de estallar. ¡Ah, miren quiénes son!, gritó el líder con una sonrisa burlona al verlos. Pensé que habían desaparecido para siempre. Javier sintió como la rabia y la desesperación se acumulaban dentro de él. Debía mantener la calma y concentrarse en rescatar a su hija. «¡Sofía!», gritó, esperando que su voz llegara hasta ella. «Estoy aquí». Un silencio tenso se apoderó del ambiente antes de que la puerta del campamento se abriera lentamente. Sofía apareció, atada pero ilesa. Sus ojos se encontraron con los de Javier y una chispa de esperanza brilló entre ellos. «¡Papá!», gritó Sofía, su voz llena de emoción y miedo. El líder enmascarado soltó una risa burlona. «¿Creías que podrías rescatarla tan fácilmente?», dijo. «El artefacto es mío y haré lo que sea necesario para conseguirlo». Sin pensarlo dos veces, Javier levantó el artefacto hacia el líder, sintiendo como la energía comenzaba a acumularse en su interior. «No te llevarás el artefacto ni a mi hija», dijo con firmeza. «Este poder no es para ti». El líder frunció el ceño, sintiendo como el ambiente cambiaba. La luz del artefacto comenzó a brillar intensamente, enviando destellos hacia el cielo oscuro. Los matones del líder retrocedieron, temerosos del poder que emanaba del artefacto. «¡Ataquen!», gritó el líder, pero su voz era menos segura ahora. Javier sintió como la energía del artefacto resonaba con su determinación. En un movimiento rápido, liberó un rayo de luz hacia los atacantes, creando una barrera protectora entre ellos y Sofía. Los enmascarados fueron empujados hacia atrás por la fuerza del rayo. El líder gritando, intentó avanzar, pero Javier no se detuvo. Con cada golpe de energía, sentía que su conexión con Sofía se fortalecía. «¡Sofía!», gritó nuevamente. «Confía en mí». La luz del artefacto iluminó el campo, revelando la forma del líder mientras trataba de recuperarse. Javier podía ver la ira y la desesperación en su rostro. «Esto no ha terminado», gritó el líder mientras levantaba su arma para disparar hacia Javier. Justo en ese momento, Sofía se liberó de las cuerdas que la mantenían cautiva, aprovechando la confusión. Con un movimiento ágil, corrió hacia Javier y se colocó a su lado. «Papá, usa el artefacto. Juntos podemos detenerlo», exclamó Sofía con determinación. Javier sintió como su corazón se llenaba de orgullo al ver a su hija tan valiente. Ambos levantaron sus manos juntas hacia el líder, fusionando sus energías con el artefacto. Un resplandor brillante emergió de ellos, uniendo sus corazones en un poderoso vínculo. El aura luminosa se expandió por todo el campamento, envolviendo al líder en un torbellino de luz. La energía comenzó a distorsionar la realidad a su alrededor. Podía sentir cómo el tiempo se ralentizaba y cómo los ecos del pasado resonaban en sus mentes. «¡No!», gritó el líder mientras era absorbido por la luz. «Esto no puede ser». En un instante culminante, el poder del artefacto desató una explosión de energía que atravesó el campamento como un rayo. La luz hizo que todos los enmascarados cayeran al suelo, incapaces de resistir el poder puro que emanaba de Javier y Sofía. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Javier se encontró de pie con Sofía a su lado, rodeados por un campo vacío y silencioso. El líder y sus hombres habían desaparecido, solo quedaba una paz tranquila donde había estado el campamento. Sofía miró a su padre con lágrimas de alegría en los ojos. «Lo hicimos», susurró. Javier la abrazó fuertemente, sintiendo una oleada de alivio y felicidad. «Sí, lo hicimos», respondió con la voz entrecortada. «Estamos juntos otra vez». Mientras se alejaban del lugar donde había ocurrido la batalla, Javier supo que aún había mucho por hacer. El artefacto seguía en sus manos, un símbolo no solo de poder, sino también de amor y sacrificio. Regresarían a casa no solo como padre e hija, sino como guerreros que habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos. La aventura había sido peligrosa y llena de desafíos, pero habían demostrado que el amor verdadero siempre triunfa sobre el mal. Su viaje apenas comenzaba, juntos explorarían nuevos horizontes, siempre listos para proteger lo que era justo y defender a aquellos que amaban. La luz del artefacto brillaría siempre como recordatorio de su valentía y conexión inquebrantable.